Si sigues esperando que alguien venga a salvarte, te vas a pudrir en la espera. Sí, es exactamente lo que te he dicho. El amor propio no es un baño de burbujas, repetir afirmaciones, ponerte delante del espejo y decirte lo preciosa que eres, lo mucho que te quieres o hacer journaling. No. La realidad del amor propio es que es guerra. Es tomar decisiones que duelen. Y es llegar a destruir esa versión débil de ti misma para llegar a construir a la mujer que mereces ser. Mira, la verdad es que la mayoría de personas no se aman, se conforman, se distraen, se quedan embobadas con relaciones mediocres, con la validación externa, con el entretenimiento barato. Porque amar de verdad es lo difícil. Amarte de verdad es elegirte cuando nadie más lo hace, cuando estás sola. Es estar sola en un mundo que te dice que necesitas a alguien más para ser completa. Porque tú por ti misma no puedes llegar a ser completa. El problema de todo esto es que te han enseñado a que el amor propio es ser feliz contigo misma. Mentira. Eso es mentira y lo voy a decir aquí y lo voy a dejar aquí. Amar de verdad es saber ponerte límites. Es abandonar lo que no te hace bien, aunque realmente te duela. Es hacer lo correcto en vez de lo fácil. Y por eso la mayoría fracasa. Porque confunden el amor propio con comodidad. Y si solo te amas cuando todo es fácil, entonces déjame decirte que no te amas. Te toleras. Mírate ahora. Mírate al espejo. ¿Cuántas veces has llegado a negociar tu amor propio? ¿Cuántas veces has permitido que te traten mal solo por miedo a estar sola? ¿Cuántas veces has tenido que bajar tus estándares porque has llegado a pensar que pedir más era demasiado? Si tú realmente amas a alguien, ¿le darías lo peor? Entonces, ¿por qué sigues dándote lo peor a ti misma? ¿Por qué? ¿Por qué sigues rodeándote de personas que no te valoran? ¿Por qué sigues alimentando esos pensamientos que te destruyen? ¿Por qué sigues sin ponerte como prioridad? Respóndeme. No lo entiendo. Y con esta serie mucha gente ha llegado pensando que les iba a dar como el truco perfecto a cómo amarte de verdad. La verdad es que no hay ningún truco, no hay magia. Amarte no es solo aceptarte, es respetarte. Y respetarte significa hacer lo que sabes que debes de hacer aunque no tengas ganas, aunque sea difícil, aunque nadie lo entienda. Amarte es tener que cortar con esa versión de ti misma que se conforma, que se hace la tonta, que se esconde detrás del miedo, esa versión que estás acostumbrada a vivir, pero que no es la que tienes que seguir viviendo, la que vive en su zona de confort. Y sinceramente, si esto te incomoda, mejor, porque el amor propio real es incómodo, está saliendo de tu zona de confort, es crudo, es desafiante. Solo las mujeres que están dispuestas a enfrentar la realidad que les rodea se atreven a ser honestas 100% con ellas mismas, son las que realmente llegan a amarse. No sabéis lo que me ha costado llegar hasta aquí. No sabéis el trabajo que he tenido que hacer. Enfrentarme a mi lado más oscuro. Enfrentarme a cosas que no me han gustado de mí misma. Enfrentarme a mi sombra. Escribir, llorar, sufrir, hacerme preguntas. ¿Por qué vivo esto? Etapas en las que incluso me hacía la víctima. Pero eso no sirve de nada. No sirve de absolutamente nada. Mírate al espejo. Mírate al espejo y hazte esta pregunta. Si tú fueras otra persona, ¿querrías ser amiga de ti misma? ¿Admirarías la forma en la que vives? ¿Respetarías a la mujer que eres? Sé sincera, hazte estas preguntas y respóndelas. Si la respuesta es no, tienes mucho trabajo que hacer. Y si la respuesta es sí, sigue demostrándotelo cada día, porque como ya he dicho, esto no es una carrera donde hay un final, no. Esto es un trabajo del día a día. Esto es algo que tienes que hacer durante toda tu vida. Amor propio no es un destino. Es una decisión que tienes que hacer día a día. Si tú no te eliges primero, nadie lo hará por ti. Y te lo digo sin rodeos. Y te lo digo sin peros. Y te lo digo sin pelos en la lengua. Nadie va a venir a salvarte. Si tú no te eliges hoy, seguirás siendo la versión rota de ti misma mañana y pasado mañana y al siguiente y el año que viene. Si sigues esperando al momento perfecto para empezar a amarte, vas a desperdiciar tu vida entera esperando. ¿Y esperando a qué? Nada va a pasar por arte de magia. Así que decide. Ahora, ¿vas a seguir viviendo a medias?
¿O vas a convertirte de una vez por todas en la mujer que realmente mereces ser? Y si eliges lo segundo, al menos que se note. Que cada decisión que tomes a partir de hoy tenga que verse reflejada en el mundo como que te respetas, que te amas, que te eliges, que te valoras. Porque si tú no te pones en primer lugar, te aseguro que nadie más lo hará. Y este no es el final, es el principio. Porque si tú has llegado hasta aquí, significa que estás lista para cambiar tu vida. Así que, chicas, un día más, gracias a todas por haber estado ahí, gracias a todas por haber recibido esta serie con mucho amor. Este vídeo es un poco diferente y quería hacer un final digno de esta serie. Me pilláis literalmente fuera de mi casa, estoy grabando con la pantalla interior, entonces si me habéis visto mirar a la pantalla es que básicamente me estaba mirando a mí. He intentado mirar a la cámara lo máximo posible, pero aún me tengo que acostumbrar. Y quería deciros que muchas gracias por todos los mensajes que me decís. De verdad que siento que estoy hablando con mis amigas. No os preocupéis que esta no va a ser la única serie del canal. Espero poder prepararla un poquito mejor y con tiempo. Pensaba que iban a haber vídeos más cortos, pero al final es que me enrollo y os quiero decir todo y me salen simplemente las palabras para contaros todo lo que sé y ayudaros en lo máximo posible. De nuevo, gracias a todas y cada una de vosotras por todo el apoyo que estoy recibiendo. Para mí esto es un sueño. Y nada, chicas, el próximo vídeo va a ser muy especial. Sigue pendiente del tema del sorteo, no os preocupéis, que lo vamos a hacer. Necesito prepararlo bien para que todo salga bien. Si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado la serie, si te gustan mis vídeos, no te olvides de suscribirte y sígueme en mis otras redes sociales, ya que como siempre digo, publico un contenido bastante similar a este y pienso que os puede gustar y que os puede ayudar. Como siempre, un besito, os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo.